Vamos a comenzar. Buenas tardes. Esta es nuestra sexta sesión. Bienvenidos y bienvenidas al trabajo que estamos haciendo en el grupo de investigación y como parte de este centro. Hoy tenemos como invitado a Ángel Sanabria, y ya ha estado trabajando con nosotros. El año pasado estuvo también en el coloquio y estuvo asistiendo al seminario que teníamos, y esta vez va a presentarnos la sesión sobre hambre. Que ustedes saben que nuestra apuesta fue invitar a distintos psicoanalistas a que hablaran sobre cuestiones que eran importantes en relación al malestar que estamos planteando en este seminario. Les voy a dar una pequeña semblanza para que lo conozcan, y obviamente quien se interese en su trabajo o quien quiera charlar con él, pues ya se puede acercar y preguntarle sus datos, ¿no? Pues van a estar tus datos en la presentación, pero pueden venir, ¿no? No tengo otros datos aquí. Oh, ok. Eso va. Bueno, en la orden, de todos modos, cualquier pregunta sí. quieran hacer de referencia. Muy bien. Ángel Sanabria es psicólogo, psicoanalista en Ciudad de México, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP, y de la nueva escuela lacaniana MEL. Es doctor en Ciencias Sociales, autor de Hacerse docente, el psicoanálisis y la apuesta del educador, que es su tesis doctoral, y Autismo e invención, notas, comentarios y reflexiones sobre autismo y psicoanálisis, trabajo de Ascenso. Bueno, pues los dejo con él para dar pie a la exposición de este seminario, y después regreso para que podamos conversar. Buenas noches. Bueno, agradezco a Diana Montes y a Lida la invitación a este espacio de intercambio y de interés por el saber, de alguna manera, ¿no? Investigación, por la pregunta, tal vez, más que por el saber, ya que decimos investigación, lo que causa es más bien la pregunta que el saber, que siempre nos debe dejar insatisfechos, ¿no? Bien. Yo he tomado el significante, para decirlo así, el tópico del hambre, a mi modo, es decir, a partir de lo que eso podía suscitar en mí. Más que un texto escrito, lo que hice fue montar, como le decía Diana, en una presentación como recurso para poner las piedritas con las cuales tratar de cruzar el río sin caer en el agua en el intento, ¿no? Bien, el título, como de costumbre, es lo que uno pone al final. Le coloqué el hambre, el deseo y las políticas de la felicidad. Seguramente voy a decir menos que eso, y seguramente voy a decir más que eso. Bien, entonces voy a dar inicio a lo que puedo ir comentando. Vamos a ver la siguiente. Ok. Esta es una simple lámina con datos de la FAO, de lo que es el hambre, que yo me planteé buscar, ¿no? Detrás de esto, para mí, más que el interés estadístico, resuena es una canción de Serrat basada en un poema de Miguel Hernández, Tener en cuenta el hambre. No se las voy a cantar, no se preocupen. Y allí pues unas cifras que dan una primera aproximación de lo grueso que es el problema. En la semblanza no lo coloqué, pero es pertinente que diga que recién tengo un año en México y vengo de Venezuela forzado a salir, ¿no? El tema del hambre para mí no es una estadística, para mí son mensajes en el WhatsApp.
y noticias de personas que conozco. Entonces, ahí vemos también África en el grueso del problema, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Y estas serían lo llamativo, no lo voy a analizar tampoco sus determinantes, simplemente lo tomo como dato. Lo llamativo, ¿no? O sea que el problema que gira alrededor de la subalimentación o la mala alimentación tiene estas dos caras, el gordo y el flaco. Lástima que no es una comedia, es una cosa trágica, que a mí me interroga, ¿no? A mí me interroga, más allá de los determinantes, uno puede entender del lado de la mala alimentación, pero tomado como dato bruto, nos dice de lo escindido que está esto, también, de lo que nos convoca es un objeto anómalo, no es el apetito, el hambre, es algo verdaderamente que habla de un desarreglo importante en nuestra relación con lo que sería de entrada una necesidad básica. Y he nombrado la palabra necesidad. Sigamos. Bien, puesto que he nombrado la palabra necesidad, voy a citar aquí, a comparecer a Freud del chiste y su relación con el inconsciente. Este es el famoso chiste, famoso para los que han leído a Freud, del salmón con mayonesa, ¿no? Que aparentemente era un plato realmente como una especie de caviar para la comunidad judía. No lo sabemos, pero tomémoslo así, ¿no? Alguien pide, a un amigo, un pedigüeño va y pide para comer, necesita para comer. Y la persona le da y luego la encuentra en un restaurante frente a un generoso plato de salmón con mayonesa. Y le dice, ¿cómo? Usted consigue mi dinero y ahora lo encuentro dándose un banquete de salmón con mayonesa. Y entonces dice, yo no lo entiendo usted. Cuando no tengo dinero, no puedo comer salmón con mayonesa. Y cuando tengo dinero, no debo comer salmón con mayonesa. Ese libro es delicioso, ese libro de Freud es realmente más delicioso que el salmón con mayonesa, a mi gusto, ¿no? Pero la exquisitez de detalle que él va desmontando, lo que él llama la reducción del chiste. La reducción del chiste es encontrar cómo está articulado el chiste y hacer un descubrimiento importante allí, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Hay un cierto descubrimiento que él hace en cómo un armado de palabras produce cierto goce, cierta forma de goce, y cómo hay una operación de desarticularlo que lo vacía de goce. Para mí esa es una manera sencilla de aproximarse a cómo hablando podemos disolver un síntoma, por ejemplo, cómo algo que goza en nuestro cuerpo y que está en un entramado de palabras, por el hecho de desarmar y ver cómo estaba armado, pierde la gracia. ¿Okay? A veces la gracia es la desgracia, por supuesto. También hay que decir que esa reducción por el significante tiene sus límites. Tiene sus límites en cuanto al síntoma. El síntoma es que ya sé, lo desarmé, se vació de algo, pero algo insiste, y ese es uno de los problemas que está la orientación lacaniana ahorita trabajando más a profundidad. Aquello del síntoma que no quiere decir nada, que solo quiere gozar, y que a veces habla solo y como dicen en mi tierra, se paga y se da el vuelto. Entonces, ¿cómo hacer con ese aspecto irreductible y cómo adquirir un saber hacer en relación con eso? Es algo que ya no se interpreta solamente, sino que simplemente se puede leer como se leen una fórmula, unas cifras. ¿Bien? Esta serie de chistes también está colocado por Freud
Esto lo van a encontrar también en el Partener Síntoma de Miller, un capítulo dedicado al apólogo de San Martín. Me pareció muy interesante como él pesca Miller, que se trata de chistes por desplazamiento. La técnica del chiste son por desplazamiento. Y claramente entonces uno puede ver que lo que se desplaza es que es otra cosa. Este hombre le están preguntando algo y él, haciéndose el que no se entiende, responde otra cosa. Pero ese desplazamiento, que justamente lo que sería el orden de la metonimia, es lo que es la marca de lo que en estos chistes está colocado está articulado como algo del orden del deseo. El deseo siempre es algo que se desplaza, que va hacia otra cosa, que siempre es otra cosa. Con lo cual ya no estamos hablando solamente, ya he nombrado entonces la palabra deseo, no solamente necesidad. Y efectivamente, en una lectura lo más desprevenida que uno puede hacer, uno se da cuenta que aquí está algo del orden, no de la simple necesidad. Sí, por la necesidad, con esa cantidad de dinero seguramente se hubiera podido comprar una cantidad enorme de tacos al pastor. Pero tomarse un buen plato ya es porque hay algo de otro orden, hay otra cosa en juego. Vamos a ver la siguiente. Este es otro, del mismo orden. Una persona, el médico le ha indicado unas curas en un balneario. A veces había inclusive balnearios que se trata mucho en los chistes de esa época, que tal vez eran con aguas termales, pero esto era simplemente, no sé, Cancún, algo así, donde se le ha recomendado que vaya a una playa, que eso le va a hacer bien, etc. Entonces él pide ayuda para poder costear ese viaje, ¿no? ¿Okay? Y está pensando en irse a un balneario sumamente caro. Y el benefactor le dice, precisamente dice, bueno, pero ese es un balneario sumamente caro, podría escoger otro, no tengo problema en ayudarlo, pero podría escoger otro más económico. Dice, bueno, no, tratándose de mi salud, yo no escatimo en gastos. Cuando se pasa del chiste que da risa a desarmarlo, y uno ve crudamente lo que dice, suena bastante cínico acá, ¿no? Que el otro lado de esto, ¿no? Este elemento de explotación que está en juego alrededor de acá, ¿no? Que entonces ya nos empieza a resonar como esto de las necesidades deriva a otro lado en donde puede haber un plus de ganancia, una plusvalía, vamos a decirlo también, porque acá justamente hace una lectura de la plusvalía que también la subvierte a la vez, pero que le da una dimensión que justamente dejan de ser simples metáforas, las metáforas económicas de Freud. Son articulaciones que están recogiendo algo de la economía libidinal, precisamente, ¿no? Entonces es lo que vemos en esto, ¿no? Y la otra cosa que se ve acá, déjame ver si me estoy adelantando vamos a la siguiente. Hay otro sistema que de repente saldrá ahí que tiene su punto también, porque introduce otra variante en relación a la satisfacción, que no es simplemente el deseo, sino que también una satisfacción mortífera, ¿no? Pero vamos acá, ¿no? Lo que destaca Miller, que cuando se trata de la beneficencia, siempre estamos muy dispuestos a la caridad, a lo que es beneficiar a alguien, pero sin que abuse. Y que esto hace que se instale una lógica que hace que, bueno, el benefactor quiere tu bien, pero al nivel de la necesidad. Esto resuena efectivamente en relación no estoy diciendo que esté en contra de la beneficencia, por supuesto, simplemente que estamos extrayendo allí cierta lógica que hay allí, inclusive de las posiciones asistenciales, que muchas veces en educación social también se dan, pobrecito, vamos a ayudarlo, pero eso hay que saber, hay que estar advertido que tiene ese correlato, que en cierto modo es agresivo, de rebajar al sujeto a la necesidad. Bien, queremos salvar a los niños de la calle, pero a nuestra manera, y que de alguna manera
se mantengan al nivel básico, que tengan eso garantizado, porque así rinde más además la política social. Es lógico también, pero ahí implica también un borramiento de una singularidad de alguien allí que tú presupones que pueda necesitar esto porque está estipulado, ¿no? Y a veces basta con preguntar. Estoy recordando ahorita una mujer que atiende unos conflictos con la madre, todos unos conflictos ligados a la demanda a darle al otro, que era la posición también para ella de la madre, y su relación es muy tropieza mucho con esto de que la madre quiere darle todo, pero la mamá quiere de lo que ellos le dan, malbarata en negocios donde queda endeudada, etc. Y ella por primera vez se sienta a la mamá y le pregunta, después de tantos años de tratar de ayudarla, ya crecieron, ella ha querido ser la que le da a todo el mundo, le pregunta a la mamá, pero mamá, ¿por qué tú quieres dinero? Permítenos un negocio, nosotros estamos cubriendo tus necesidades. Es que yo quiero ser independiente, yo quiero cubrirme mis necesidades. Algo se mueve en esta mujer de esta posición de la benefactora que le permite escuchar otra cosa en la madre. Simplemente no se le había ocurrido nunca preguntarle qué quería ella, qué quería y para qué quería eso. Eso produjo un efecto de pacificación en la relación, que era muy mortificante. En el momento en que esta mujer puede darle cabida, puede dejar de defenderse de lo que en el otro lado aparece, nombro la tercera palabra como deseo. En este sujeto. Entonces, uno va viendo cómo esta lectura que uno va extrayendo de la práctica, de la experiencia, a partir de las herramientas que puede dar el psicoanálisis, nos permiten también leer la manera como esos mismos sujetos parlantes y gozantes nos juntamos y nos organizamos o nos desorganizamos. Cómo circula eso de una manera que se colectiviza. Cómo se colectiviza eso de alguna manera. O cómo lo colectivo de alguna manera, es lo que dice Lacan, el sujeto, el individuo no es más que el sujeto de lo individual, lo colectivo, perdón, al revés. Lo colectivo no es más que el sujeto de lo individual. O sea, lo que habla en lo individual es una lectura. ¿Okay? Siempre con la precaución de que hay un cuerpo hablante, un encuentro entre eso, que es del orden del sujeto, con lo vivo de un cuerpo que es mordido por el lenguaje. Bien, sigamos. Esta es una referencia a Lacan que traigo a colación, un capítulo del Seminario 20 que se llama La otra satisfacción. A los que le interesa la filosofía se mete con Aristóteles. Yo soy bastante ignorante de esa filosofía clásica, no voy a hacer entonces gala de lo que no sé, pero lo que sí es el hecho de que las necesidades humanas, por el hecho de estar atravesadas por el lenguaje, se desnaturalizan. Por el hecho de que el niño cuando grita, cuando llora, recibe una respuesta que no entiende para nada y que en un momento dado se percata que hay un querer decir allí, que hay algo que lo concierne y que detrás de eso hay un gran enigma, otro cuerpo allí que resulta que también habla y que entonces le dice tiene calor, tiene frío, o este niño qué lata es. Ahí empieza este niño a hablar, ahí se infecta del lenguaje, se adquiere el parásito lenguajero, como dice Lacan. Y hay que saber también que incluso el desarrollo de las neuronas, esto que está tan de moda, las conexiones en el cerebro humano se hacen a través de las conexiones lingüísticas, es lo que va ordenando. Ustedes en México tienen acá un gran antropólogo, Roger Batra, que habla del exocerebro. No voy entonces a dar clases de eso, pero lo que sí es interesante es que en psicología evolutiva se ve que el niño pierde una cantidad de fonemas
a medida que empieza, no ni siquiera a hablar, a balbucear, porque el balbuceo ya es el inicio de un ser que parla, que hace bla, 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 y que ahí está lo fundamental. Es como los niños cuando juegan a leer, ahí ya está lo fundamental. En este caso, en el aleo está lo fundamental. Está lo fundamental porque el niño está en una respuesta de algo que quiere decir, no importa qué. No importa qué, son los fonemas, es el sabor que tiene cada lengua para cada quien. Esa pérdida de fonemas quiere decir que se recortan conexiones en el cerebro. El cerebro solamente sirve porque el lenguaje lo coloniza. Y además, porque esas respuestas tienen sentido para la comunidad lingüística donde está sumergido el cuidador, vamos a decirlo de esa manera. Y una intención, una satisfacción, un sufrimiento, o sea que tampoco es una cosa de simplemente lingüística abstracta, no, se trata de eso, de una enunciación viva con la que el niño se encuentra. Eso es lo que está allí, y eso va a generar otra satisfacción. Clásicamente, que el niño ya no solamente desea la leche, sino desea mamar, desea que le den la teta, que es hacerse humano. Entonces, eso es lo que está puesto allí, y de eso vamos a sufrir, como esta mujer que les comentaba, pues. O sea, este problema del dar no era simplemente esto de que ella se privaba en la infancia, no voy a ir a Disney World. O sea, ¿por qué se privaría? O sea, que puedas gozar de privarte de algo. Estamos hablando de eso, ¿okay? Para darle el paso a los otros, todo eso a partir de esta relación con unos otros primordiales, con un otro primordial, ni siquiera llamémoslo mamá. Vamos a ver la siguiente. Bueno, yo buscando estos tres términos me los encontré en el marketing, así de librito, ¿no? Interesante porque son muy útiles para el marketing, pero entonces la manera como el marketing lo lee implica primero una continuidad entre los tres términos. No hay ningún corte, no hay ninguna anomalía, es una continuidad. Y en esa continuidad, finalmente, todos son como ramificaciones de la necesidad. Me parece muy interesante porque finalmente uno puede leer a partir de aquí que para el marketing, finalmente, todo en el fondo son necesidades. Las necesidades, dicen, son innatas. Pueden ser las necesidades al modo de Maslow, necesidad de sobrevivencia, necesidad de autoestima, pero esas no las crea nadie, dice, vienen con uno, dice el autor que estaba consultando. Pero eso se transforma en deseo, que es otra cosa, en la medida en que yo expreso cómo quiero, o cómo pienso que eso se me puede satisfacer. Quiero entonces un taco al pastor. Entonces, ya es un deseo. Así de elemental, ¿no? Uno ve que se asomó el lenguaje ahí, pero así de elemental en el sentido de que no hay ningún tropiezo, no hay ningún clivaje, no hay ninguna grieta, simplemente yo tengo unas necesidades y después veo, me imagino que es lo que me puede satisfacer eso. ¿Ok? Si van a hacer publicidad, en verdad no se preocupen de mucho más. Es así. Pero eso es genérico. ¿Ok? Entonces, como publicista yo puedo suponer que hay unas necesidades básicas y luego tratar de identificar cómo se expresan en tanto que deseo, o inclusive hasta como que sugerir cómo pueden darse forma a ciertos deseos en ese sentido, en esa expresión casi consciente, digamos, de cómo yo satisfacería una necesidad, suponiendo que justamente eso se satisface. Y a partir de allí entra en juego otro elemento, la demanda. O sea, que usted desee un taco pastor no quiere decir que va a demandar el taco pastor. Demanda en el sentido económico directamente. O sea, de pedirlo, de ser el pedido en Uber Eats del taco, lo que sea, la hamburguesa. ¿Okay? Y ahí entra otro elemento que usted tiene que tomar en cuenta, la capacidad.
Yo no voy a perder mi tiempo en ofrecerle a usted algo que usted no me va a poder pagar, a menos que sea de una manera que usted pueda endeudarse conmigo. Ah, bueno, está bien, entonces la deuda es capital tuyo, ¿okay? Lo importante acá es que es una visión en la que estamos inmersos todos, en la cual finalmente todo se reduce a las necesidades y cómo eso conduce a comprar algo. ¿Ok? Bien, sigamos. Lo que el psicoanálisis ha extraído, ha aprendido de la clínica, revela otra cosa que no se puede resolver por el marketing. Ese es el problema. No tengo ningún otro problema con el marketing. En primer lugar, lo que dijimos de la naturaleza de las necesidades en el ser humano, cómo están desnaturalizadas. Tenemos un pecado original, para decirlo con esa metáfora conocida, que no son ya necesariamente las de sobrevivencia del organismo y que a veces van en contra de eso, se parecen como compulsiones eventualmente. Por otra parte, la demanda tampoco es tan sencilla que simplemente yo la convierto en la necesidad, yo pido esto, no, sino que siempre hay una diferencia entre lo que se pide y lo que se quiere. Siempre queda un resto. Una de las formas de este resto es que siempre quedo insatisfecho. También otra persona que decía es que yo cada cosa que hago, después que la he hecho, eso ya me deja insatisfecha. Entonces siempre estoy con una insatisfacción y no sé a qué se debe esto. Eso puede conducir, por ejemplo, a dejar trabajos exitosos buscando otra cosa. Y que cuando se enfrenta, que es el otro elemento, cuando se enfrenta a algo que le gusta, lo vive en forma alienada. Lo vive como que ya comprobé que soy bueno para esto. Entonces ya se me pierde el interés. ¿Sí? O apenas lo enuncio y se lo explico a los demás, ya empiezo a criticarme lo que he dicho y ya le empiezo a encontrar defectos, y antes que la persona me empiece a decir que eso no sirve, yo empiezo a cuestionarlo, a justificarme y se me desinfla lo que quiero. Entonces, bajo esa manera, es solo cuando el otro me pide algo que entonces yo hago las cosas, pero termino insatisfecho. Por otra parte, también puede ser por el orden del exceso. Esto no lo quiero, sé que me hace daño, no hay yo cómo dejarle, mira, es que esta vez ahora sí lo dejo, y se me impone como una demanda que viene de mi propio cuerpo, que no me la hace otro, que es mi propio cuerpo que se me impone, ¿no? No sé si aquí se llegó a conocerse la canción de la Macarena, darle a tu cuerpo, ¿cómo se dice? Alegría, Macarena. Entonces, hay todo un desarreglo aquí que no está tan ordenadito como se nos presentaba, pero que hace que nos encontremos separados de nuestras propias necesidades y a la vez separados de nuestros propios deseos, que a veces no sabemos qué es lo que queremos, y a la vez enfrentados en unas formas de satisfacción que nos exceden, que a veces nos avergüenzan, a veces no nos avergüenzan, pero nos arrastran al borde de un precipicio. Entonces eso es lo que estamos viendo. Entonces y ahorita digo, fíjate cómo me fui deslizando con la metonina y qué pasó con el hambre. Entonces encontramos que no estoy ya hablando como un problema social, económico. El psicoanálisis no va a resolver el hambre en el mundo. Recuerdo en un contexto donde una muchacha exponía unos casos que estaba viendo en un centro de atención. Esto era en Maracay, Venezuela. Un centro de atención, que a través de las escuelas llegaban niños, y lo que ella encuentra es una realidad desoladora de este niño, que ya no podía hacer nada, niño pasando hambre, pero el niño hace su trabajo en la consulta y decía, ella se preguntaba, pero entonces yo no pude satisfacerle el hambre, no puedo resolver eso. Y dice,
Sí, no se habrá ido con la barriga llena, pero se fue con otra cosa distinta en su vida, se fue con algo que él pudo resolver, algo que él pudo darse a sí mismo. Bueno, está en mejores condiciones para enfrentar los rigores de la vida. Entonces, eso fue un testimonio muy conmovedor que hacía esta muchacha, ¿no? Una estudiante apenas recientemente asociada en la escuela, pero decía esa lección. Es una lección que se extrae ahí de la práctica, de lo que ella misma reflexiona y de lo que le aporta este niño finalmente, ¿no? Porque este niño sale con otra satisfacción, no comió en la sesión, pero sale con un pesar menos, aligerado de un sufrimiento, ¿sí? Más dispuesto a ver cómo consigue comida, por ejemplo, en su caso, ¿no? Entonces, de eso se trata. Eso se trata de la dignidad de lo que son otras necesidades, otros deseos, otras satisfacciones que se pueden alcanzar. Por eso traía estos chistes del inicio, ¿no? Y por eso esta referencia a la beneficencia, ¿no? Y al asistencialismo. Por más que sea necesario, valga la redundancia de la palabra, pues hay que estar pescando dónde está la dignidad de la posición de un sujeto, de su responsabilidad y no simplemente de su pobrecito. ¿Para dónde vamos con eso? A ver la siguiente. No pasa nada. Ya va, espérate. Creo que metí una coletilla ahí al final también, un poquito forzada. ¿Puedes pasar la anterior, por favor? Un segundo. Ajá. Esto lo metí así, ¿no? Fuerza. Este agujero es el muro entre hombres y mujeres, porque hasta ahora el hambre es del estómago, no es mío en el sentido como persona, etcétera. No es pero ¿qué pasa? No le dice a los niños, me lo quiero comer. O sea, aquí se introduce la relación entre los cuerpos, ¿no? Aquí me hace recordar un poema de Manuel Bandeira que dice que si quieres tener la felicidad de amar, olvida tu alma, porque el alma es lo que arruina el amor. El alma solamente se puede satisfacer en Dios, etc. Dice, deja que los cuerpos se entiendan, porque los cuerpos se entienden, pero las almas no. Bueno, suena muy poético, ¿no? Pero no siempre los cuerpos se entienden tampoco, ¿no? Es la verdad, porque de alguna manera algo en el cuerpo de uno, una vez que uno está picado por esta primera enunciación del laleo y el lenguaje y eso, se naturaliza de tal manera que hay algo oscuro para uno que goza solo a pesar de uno, y que cuando voy a querer gozar de otro cuerpo, es de mi cuerpo el que estoy gozando. A través, en el caso general, de ciertos objetos ligados a agujeros del cuerpo. Vamos a la siguiente. No me quedó tan forzado, ¿no? Yo sabía que tenía que ir ahí, pero no había hecho todas las piezas, me quedaron lejos. Lo único que podría llenar o taponar algo de ese agujero son los objetos plus de goce. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y a partir de allí son objetos parciales los que se nombran. ¿Sí? Entonces, la voz, la mirada, lo que se estableció Freud, localizó Freud claramente, el objeto oral es algo que viene a llenar un agujero acá, hasta el punto de que la anorexia se dice que es comer nada. No es que no come nada, es que sí come nada. Es la nada lo que aparece allí, justamente enfrentado a una demanda posiblemente avasallante, entonces se goza, se satisface en una nada. ¿Okay? El objeto anal, que es el paradigma de todos los desechos. ¿Okay? No cometo ningún spoiler diciendo que en la película Joker no es por casualidad que todo empieza en una crisis de una huelga del aseo urbano y toda la basura que puede producir solamente en una sociedad de consumo. ¿Okay? O sea, muy spoiler al decir esto. Entonces son los objetos de desecho, que son los objetos que se desprenden, es el objeto por excelencia en ese sentido, de lo que se desprende
de mi cuerpo, y que en el autista se ve claramente que a veces no sabe si eso es su cuerpo o no es su cuerpo. Un niño pregunta en Corniel, que bueno, no es el nombre, donde está Bernard Seignet, no me acuerdo el nombre, mi francés es pésimo. Que él es autista, dice el niño. ¿Y qué es eso de ser autista? Que yo embarro las paredes por todos lados. Entonces yo veía, sí, es la definición perfecta para él de lo que es autismo, que no sabe cuáles son los límites de su cuerpo. Es un niño en el cual entonces otro niño en este centro le sugiere, mire, ¿por qué tú, en lugar de embarrarnos allí por todos lados, ¿por qué no metes una bolsita y lo metes bajo tu cama? Estás todo, es un continente. ¿Sí? ¿No? ¿Eso qué es? ¿Una interpretación? ¿Qué? No, en todo caso es ofrecerle una solución que toma en cuenta lo que en él no marcha con su cuerpo, que no tiene un borde, no dispone de su cuerpo, tendrá un organismo que uno llama cuerpo. Entonces, cómo eso crea una envoltura y finalmente le da una vía para que este niño pueda ya empezar a llevar las bolsitas él y después dejar de usar las bolsitas. Es eso no está dado, y son las necesidades más elementales de las que estamos hablando. Me parece que eso es importante a transmitirlo, y que están atravesadas no solamente por el lenguaje abstracto, sino por la lengua en tanto tiene un gusto y un sabor. ¿Okay? Hay palabras que yo las digo, por ejemplo, palabras de donde me crié, que tienen un gusto, un sabor cuando lo digo. O cuando uno va y suelta una grosería. ¿Qué tiene la grosería desde el punto de vista lingüístico? No se diferencian de ninguna palabra de otra, simplemente que han sido marcadas por una satisfacción corporal. Igual el placer de disparatar. De esas cosas, entonces, es que tenemos hambre los seres humanos. Cuando decimos que no solo de pan vive el hombre, es que tenemos hambre de otras cosas, que no sabemos muy bien. Ok. Lacan entonces trae acá también, frente a esto, que nos procura la ciencia. Aquí entra otro tema, entonces, en la sociedad actual. Los objetos que vienen a ese lugar, los objetos que nos pueden causar adicción. Yo soy de los que se recuerda el escándalo que era con la televisión, que los niños que sin la televisión, no sabíamos lo que venía, desde el punto de vista de la pantalla, ¿no? Y dice, bueno, si tú ves a un joven con la frente en alto es que no tiene celular. Entonces, Lacan lo que dice es que la ciencia no puede ofrecer una escritura de lo real para lo que son los seres sexuados. Te puede ofrecer una escritura que permita calcular cómo hay que combinar una serie de señales para fotografiar un agujero negro. O sea, una cantidad de cálculos y de ecuaciones matemáticas que no son moco de pavo, como se dice. Y que a través de eso se encuentra que puede decir que hay una escritura en lo real que me permite a mí fotografiar. No es una foto así como la que puedo sacar de acá. No es que ya estaba y se sabía lo fotografiar. Es que por las escrituras matemáticas se puede calcular no solamente dónde estar, sino cómo es que hay, cuál es el algoritmo. Es una muchacha muy joven, me entero, ¿no? Esa fórmula no puede decirse a proveerla para resolver el problema de los encuentros y desencuentros de lo que llamamos hombres, mujeres, y de aquí en adelante podemos hacer una retahíla de siglas, ¿no? Lo que sexuamos como hombre y mujer, dice Lacan, que expresión tan apropiada actualmente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que es que no se trata en esta cuestión de la sexualidad, no se trata de algo dado por la naturaleza, pero no es tampoco un fenómeno sociológico. ¿Bien? Es simplemente eso. Si fuera sociológico también fuera muy sencillo. Hacemos una cantidad y la educación nos resolvería ese problema, la socialización. ¿Bien? Y sin embargo, eso está allí metido. ¿Bien? No estoy ni siquiera en condiciones de dar una explicación más clara de eso, porque justamente es algo de lo cual no hallamos cómo situarlo. ¿Okay? ¿Qué nos ofrece la ciencia entonces? Artefactos, objetos tecnológicos que capturan a esos objetos pulsionales.
la mirada, esto aquí, las imágenes, la voz, y puedo mencionar cualquier parte del cuerpo y cualquier objeto que viene a satisfacerlo, inclusive a sustituir un partener sexual con realidad virtual y partes de plástico que pueden simular la sensación que pueda hacerse adictiva finalmente. Entonces, ¿qué es lo que dice Lacan en relación con eso? Bueno, perdón. Algo para distraer el hambre. El hambre en el lugar de lo que nos falta de la relación. Cómo encontrarnos con un otro sexuado y cómo hacer que eso marche. ¿Okay? ¿Cómo hacer que eso marche? ¿Dónde está la fórmula? ¿Bien? Entonces, ahí hay un agujero, ahí hay una falta y ahí hay un hambre de partener. Vamos a la siguiente. Aquí entra también entonces, nos trae Lacan, esto de que la televisión es devoradora, esto es devorador, esto nos come. Ese es el hambre que está allí en juego. Los aparatos nos comen. O sea, mira, me comió toda la mañana porque me puse a revisar el Facebook, o me puse a revisar lo que sale aquí al lado, esa risa. Eso nos come. ¿Okay? Y acá se preguntaba, bueno, pero por algo la televisión se vuelve tan atrapante y tan devoradora, por algo los videojuegos se pueden convertir en algo tan adictivo. ¿Por qué? Porque si nos comen es porque algo resuenan en nosotros, tocan algo en nosotros, algo que nos interesa, en el sentido de que este verbo puede significar atravesar, interesar. Interesa nuestros objetos pulsionales, los atraviesa. ¿Ok? Lacan saca una conclusión de allí, él lo está diciendo esto en un texto que se llama, bueno, es una conferencia transcrita, vuelta a texto, que se llama El triunfo de la religión, ¿no? Porque la religión también de alguna manera ha sido una respuesta a esos agujeros con los que tenemos que vernos, ¿no? Entonces él dice, por eso yo no me cuento entre los angustiados ni los alarmados. Llegará un momento en que nos hartaremos de eso y entonces nos ocuparemos de las cosas que en verdad importan. Lo está diciendo en Roma y dice, como por ejemplo de la religión verdadera. No hay una contraposición excluyente entre la ciencia y la religión verdadera que él llama, que es la católica. Es la religión verdadera porque es la religión del logos, del cuerpo encarnado. No vamos a hacer teología aquí, por supuesto. Pero Lacan se toma muy en serio la religión, así como se tomó muy en serio la filosofía china, o sea, se toma muy en serio, ¿no? Y lo que encuentra es que los gati estos no producen realmente sentido a la existencia, producen satisfacción directa. O sea, te pican allí donde otra cosa quiere comer, te le da de comer. Y siempre de tal manera que quede con ganas. ¿Bien? La religión, en cambio, te da sentido en los momentos de pesar, de incertidumbre, de pérdidas. Si tú eres un creyente, como debe ser, y buscas refugio allí, vas a encontrar algo para dar sentido. Los designios de Dios son inescrutables. Pongo esto en manos de Dios. No hay que despreciarlo. Me parece que son soluciones. No hay que despreciarlo. Y tampoco estoy diciendo que hay que despreciar esto. ¿Bien? Porque es que no somos simples víctimas de eso. Los usamos. Y si abusamos de ellos, pues será un problema de salud pública, seguramente. Sí, pero yo no puedo acudir a la excusa de que es un problema de salud pública y por eso voy a seguir maltratándome la vida. Y no, yo tengo alguna responsabilidad en eso.
Me parece que ahí hay una ética del psicoanálisis frente a esto, que es importante, que no es la ética de hacerse el paisa o de suponer un sujeto autónomo, que es un puro semblante, sujeto autosuficiente de sí mismo que sabe lo que hace. No sabemos lo que hacemos, no sabemos lo que queremos. Estamos enfermos de una enfermedad que somos nosotros mismos, pero allí donde eso era, yo debo advenir. Yo debo ver cómo hago algo con eso, porque parte de lo que soy yo son las soluciones que me inventé frente a ese agujero. Me las inventé yo. El acto de inventarme me inventó a mí mismo, no es el sujeto cartesiano, ¿okay? Pero ahí estoy, eso es lo que hay, y soy yo el que tiene que ver cómo se hace cargo de eso. Y por supuesto, no es lo mismo hacerse cargo de eso en la absoluta precariedad, que no haya alguien en la absoluta soledad, que no haya una escucha que pueda acoger algo de eso, no para imponérseme, sino para ver cómo yo reinvento otras cosas, me deshago de algunas y de las que no puedo deshacer, veo cómo me las arreglo con eso, porque finalmente cada una de esas cosas son lo peor y lo mejor de mí, van a estar allí. Soy lo alto y lo bajo de mí, porque lo alto y lo bajo de mí no los puedo separar. Antonio Porcia, un argentino, italo-argentino. Bien, medio C. Ok. Vamos a la siguiente entonces. Esto es solo para dejarlo con las ganas. No lo voy a explicar. ¿Algunos de ustedes conocen los matemas de los discursos? A ver. Ok. ¿Y entienden esto del discurso capitalista? Bueno, simplemente esto es un esquema, no lo estoy poniendo todo para explicarlo, pero simplemente hay un lugar desde el cual yo me dirijo a otro, y eso produce algo, y a eso le subyace otra cosa. Eso se puede poner justamente como unos cuasimatemas que inventó Lacan, ¿ok? Y él los inventó de tal manera de que siempre en esos discursos que él definía, el discurso del amo, del dominio, el discurso de la histeria, de la insatisfacción, el discurso de la universidad, del saber, el discurso del analista, que es el discurso de lo que se da en acto, que no se establece nunca como discurso, sino en acto. Siempre hay un elemento que le falta, por lo cual un discurso remite al otro. Busca partener y giran. La histérica busca al amo para descabezarlo, el amo busca al esclavo, el esclavo va a hacer el saber, la universidad, etc. Entonces él hace una argucia en lo cual eso gira en redondo. Pero una vez que gira en redondo, ya no importa qué lugar ocupa cada cosa, porque puede pasar para acá. Entonces los objetos que están representados por una A, por razones que no voy a explicar ahí, se lo tendrán que preguntar o investigarlo. Los voy a dejar con ganas. Entonces esto es simplemente algo para que quise compartir, si hay algunos que lo supieran. O sea, que uno puede utilizar esto para ordenar algunas cosas. Y como los objetos están en la cúspide, esto es lo que está en la cúspide. Inclusive en la política, ya no es el padre, eso lo decía Laurent, que no es tanto ya el modelo de Hitler, de Mussolini, como el que manda, que realmente tú no puedes decir que Putin, que Trump, que Maduro sean el hombre fuerte, realmente son unos payasos. Vean Joker. Y finalmente lo que está llamado no es a la ley que manda, no, eso no es el mundo actual, no son los patriarcas, ¿entiendes? Son los que están, lo que es el llamado al goce, al fantasma de cada quien, ¿okay? La forma de gozar, ese es el llamado, ¿entiendes? Es eso lo que está ascendiendo en los autoritarismos contemporáneos, en realidad, ¿okay? Bien, vamos a ver la siguiente, para ver ya qué tiempo me queda.
Aquí yo voy a citar justamente a Carlos Márquez, que le comentaba a mi colega Diana. Lo cito tal cual, es un texto muy corto que él escribió en un boletín sobre un real para el siglo XXI, y lo tomo tal cual, para desgranarlo con ustedes, sin autorizarme como el que lo entendió todo, sino porque me interpeló. ¿Sí? Porque me interpeló. Él dice: la verdad de la plusvalía es el goce de hacerse extraer la vida. Lo traje porque esto, si nos dejamos comer, es una cosa, ¿no?, que puede ser hasta políticamente incorrecto. Que estás diciendo tú que los explotados se han explotado porque les da la gana. No es tan sencillo como eso. O sea, hay que tomarse en serio lo que se elaboró aquí, ¿no? Entenderme. Las almas no podríamos entender. Eso es un fantasma que podemos entender. A condición de prohibir la confusión, la cópula, en el sentido fuerte de la palabra, del sujeto, que es un efecto del lenguaje, con el goce, básicamente del cuerpo, que se obtiene al hacer pasar la cadena por el cuerpo. Nos atraviesa esta necesidad de la que estamos hablando, que es otra necesidad. El objeto desecho del discurso, que no se logra integrar en el significante completamente, se sustrae como un truco de magia. Te puedes desentender de eso vivo que está allí y que no logra ser significado por completo. Algunos signos de prestigio y lujo en el vértice social dan la señal de dónde se encontraría. Entonces, bueno, mi pobre, esto no es el mejor signo de que yo realmente tengo el goce. Sí, puedo hacer mi amo el goce. Esto no es el mejor de los signos, hay mejores que esto. Okay, pero el que tenía antes era peor. Entonces eso puede crear justamente, son los señuelos que capturan el fantasma. ¿Entienden? No están extraviados los del marketing cuando dicen eso, claro, no se van a poner a leer a Lacan, pero ellos están dando donde tienen que dar para justamente capturar que yo termine comprando otro y no me conforme con este. ¿Okay? Mientras que la pauperización del proletariado marca el ritmo de crisis cíclicas de sobreproducción en una llamada constante al desorden social. Esto ya lo había escogido antes de los acontecimientos de Chile. Está pasando en Chile. ¿Okay? Pero también me llamaba la atención porque cuando hablamos de la sociedad de consumo, pensamos que la cosa del capitalismo es esta cosa de consumir. Pero es que siempre crea bolsas de pobreza, bolsas de pobreza. ¿Okay? Voy a retener este significante bolsas de pobreza porque para mí tiene otro uso. Vamos a seguir. Entonces dice Carlos, el objeto se desdobla entre el centro, que se convierte en un fetiche. Fíjense, no es simplemente el objeto de la mercancía, el líder, o la estrella, la celebridad, ¿entiendes?, el cantante favorito, etc. Es un objeto. No necesitamos que sea un padre, es un objeto y puede ser una cosa también. ¿Sí? Ese centro y los efectos de segregación de los que no son como este o no lo tienen. Esa es una dialéctica que hay que poder leer para entender también cómo pensar un poco lo que uno ve detrás del problema del hambre y no reducir el hambre a la mera necesidad, por más que provoca, porque en verdad están a veces situaciones de necesidad extrema, pero cómo restablecemos la dignidad de una persona que sería justamente una especie de bolsa de hueso, por decirlo patéticamente. Tenemos que poder ver algo más que su hambre, sin dejar de verla, por supuesto. Entonces él tira aquí dos cosas. Es la seducción publicitaria creadora de necesidades, propia del capitalismo contemporáneo, donde la plusvalía pasa a ser objeto de desecho, pasa de objeto de desecho, como es en la economía libidinal espontánea de cada quien. Básicamente lo que se desecha, pues,
ya hablamos de los excrementos, de la etapa oral, anal, a objeto de derecho en un reciclaje carnavalesco, el derecho de los consumidores, que además inclusive pueden tener la fantasía de que son empresarios de sí mismos, sino porque tendríamos que tener coach inclusive para lo que sea, coach para tomarte un refresco, coach en Uber Eats. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Los libros de autoayuda por eso son realmente los más sinceros del mundo, porque son de autoayuda. Hasta saben a quién ayudan, ¿no? Los libros de autoayuda. Yo quiero escribir un libro de autoayuda, necesito esa ayudita. Voy a escribir un libro de autoayuda. Es también la pasión genocida por el hombre nuevo. Esto del hombre nuevo es del hombre religioso, directamente. Tomado de allí. Propia del capitalismo burocrático nazi o soviético, del libro rojo o de la charla. Hay que acotar aquí que la ley islámica, en todo caso, por el lado del fundamentalismo. Bien se ha aclarado en otros contextos por otros autores, ¿no? Que son las grandes arremetidas, como decía alguien, a lo que son las democracias. El nazismo, el estalinismo y el fundamentalismo religioso. Son las tres grandes, de los cuales estamos en verdad en este momento asediados por todos lados. Son actuales, están a la vuelta de la esquina. Y como si no hubiera bastado que ya tuviéramos el mercado acosándonos, ¿no? Donde la plusvalía se convierte en el soporte del fantasma orwelliano de la bota pisando la cara para siempre, que es donde cobra sentido esto de que la plusvalía pasa a ser una expresión del goce de dejarse extraer la vida. ¿Okay? Muchos han muerto por eso. ¿Okay? Bien, entonces esta solución es la solución del amo, del discurso del amo contemporáneo y el de siempre, ¿no? Que es taponar el deseo con el plus de goce, o sea, venderte que ese agujero del que veníamos hablando, ese elemento que por un lado es de insatisfacción en tanto que deseo, pero que por otro lado es de exceso en el sentido de un goce que me aísla de lo demás, que es lo que nos enseñan claramente los autistas también. O sea, que hay una elección frente a la humanización que implica el aleo, que es la de Butterby. Yo prefiero que no. O sea, en el cielo es una decisión dolorosa, así como en la psicosis hay una elección, ¿bien? En relación a las claves que dan el sentido compartido, rechazar eso, que lo hacen desencadenado. Lacan dice, ese es el hombre libre, pero no es una libertad de rosas, es la libertad que se sufre, que lleva realmente como un sufrimiento también, como una mortificación. Entonces, y estas soluciones que justamente vienen a taponar, a servir de tapón, ¿okay? Del cual alguien va a sacar provecho. Y algo en mí va a sacar provecho, porque ese es el punto. Algo en mí saca provecho de eso, de mi consentimiento de eso. Algo en mí saca provecho de eso. Es que sin eso no vamos a quedar sino en el asistencialismo o en los mesianismos. Yo soy el que te va a salvar de ese mal, ¿ok? Vamos a la siguiente. Antes. Bien, esas cajas que ustedes ven, ya ni siquiera son cajas, son bolsas. Por eso traía el significante de bolsa. En la última celebración de nuestra fecha nosotros tenemos como varias fechas de independencia, que si el primer intento, la firma del acta y la batalla, ¿no? El de la firma del acta, la que es ciudadana, firmaron una declaración de independencia respecto a España, el 5 de julio se celebra. Entonces unos milicias que son civiles armados, en el desfile militar que se hace, Venezuela ha sido un país siempre con una tradición democrática y a la vez muy militarista en sus fantasmas, sus fantasías. Ellos desfilan es con unas cajas, claro.
Las cajas claras son conocidas en México porque se destapó la corrupción que tenían ciertos capitalistas salvajes en México, y no sé en qué paró el asunto, pero justamente había sobreprecio, etcétera. Al comienzo tenían algo de esto, ahorita tienen puros carbohidratos y solo le llegan a los que están trabajando con el gobierno, y no siempre, ¿ok? Una paciente que está en Venezuela, puedo decir algo más de este caso, pero solamente voy a acotar que hubo una solución para su psicosis, esquizofrenia, que era la posibilidad de ayudar, de ser la que ayuda. Eso era un dispositivo para ella, ¿no? Que la llevó a convertirse, no simplemente una persona que quería, como la benefactora, que fue el mendigo que venía y tenía un impulso de llevárselo a su casa y darle todo lo que tenía, etc., sino de encontrar una vía socialmente practicable de ayudar. Se hizo psicóloga, encontró manera pasó por diversas crisis, y encontró una manera de ejercer eso, y ya no ser la niña, que era su nombre de goce, ser la niña, y empezar a adoptar el ser adulta, primero como un semblante que era una cáscara, y ahora de alguna manera algo elaborado de eso, y eso le da completamente, que ella ya no puede ayudar. Entonces está en un trabajo, por ejemplo, que quisiera dejar, un trabajo muy duro, ¿entiendes? Pero que no lo deja porque allí no le pagan nada, pero le dan una bolsa, y esa bolsa se la da, es lo que le puede dar. El dinero que ella puede dar no permite, un salario mínimo no permite en Venezuela comprar un cartón de huevo, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, lo que me parece aquí, que justamente por este lado de la pauperización, uno entiende que ahí está también la plusvalía, que no es un efecto accidental del empobrecimiento, ¿bien? Ni es producto de las sanciones, no va a traer las cifras, pero efectivamente es un modelo de arruinar un país, ¿entiendes? Y eso tiene una eficacia política, hay una plusvalía de que eso funcione así, un plus de poder por una parte, ¿no? Vamos al siguiente. Bueno, no podía hacer un tema del hambre, no puedo dejar de hablar de lo que está ocurriendo, porque es un ejemplo paradigmático. O sea, es un laboratorio de experimentos con vidas humanas en relación a cómo puede gestionarse. Unos venezolanos hicieron una reunión, entonces unos muchachos, artistas y otros psicoanalistas, qué sé yo, y hablando desde el punto de vista del biopoder, y entonces decían, es que esto es más bien el necropoder, o sea, es eso exactamente. Bueno, va por ahí Venezuela, no voy a hablar más de eso, simplemente decir cómo eso está. Estas cifras realmente me parecen escandalosos, es doble que el promedio, ¿entiendes? Pero tengo la impresión de que eso está subregistrado, en realidad, o sea, la cosa es más fuerte. Ok, vamos a seguir. Bien, entonces ya preguntaba leyendo esto de Carlos, bueno, entonces estos taponamientos del amo, entonces estamos entre el consumista feliz y el comunista feliz. Y coloca aquí Germán García, que murió recientemente, es un psicoanalista argentino muy lúcido, muy trabajador, y en una revista que se llamaba Literal, que fue épica en los años 70, creo, en Argentina, en el primer número él pone un texto, ellos dos, y dice esto: toda política de la felicidad instaura la alienación que intenta superar. Te ofrezco la felicidad y que vas a romper con esa lesión. Esa política, como política, instaura la alienación que intenta superar. Toda propuesta de un objeto para la carencia, este es el objeto para tu carencia, aquí lo tengo, no hace más que subrayar lo inadecuado de la respuesta a la pregunta que se intenta aplastar, no responder. Fuerte esto que dice. Entonces, mi apreciación es que tanto las utopías del mercado
como propiedad. Populistas entre comillas, esto es una discusión en la que no voy a entrar, en todo caso populismos autoritarios, empujan a reducir el deseo a la demanda. Y la demanda a la necesidad. Es decir, lo que tú deseas, que es algo que se te escapa, a lo que tú puedas pedir. Y lo que tú puedas pedir a la necesidad. Es la estructura del marketing también, pero no es que se origine en el marketing. Es la estructura del discurso contemporáneo. ¿Okay? Eso para la mejor extracción del plus de goce, no digo la plusvalía, pero podría decir también la plusvalía. ¿Okay? Siempre, eso es un punto, ustedes que están pensando en temas de investigación, esto que hizo Lacan leyendo en La risa del capitalismo, el plus de gozar, le retorna al marxismo una lectura de lo que es la plusvalía, a su vez, que también subvierte las lecturas que se hacen del marxismo a su vez. Bien, pasa la siguiente, esto es fuerte. ¿Cuál es la solución analítica? La solución, tomarlo con cuidado, ¿ok? ¿De qué orden es? Entonces, no es la solución que te da el psicoanálisis, es la solución a la que te puede habilitar el psicoanálisis. La vía de solución, porque hay soluciones de solución que uno se inventa. Bueno, en el discurso analítico, ¿de qué se trata en ese sentido? Usar el síntoma, de eso no hemos hablado mucho, para permitir al sujeto divorciarse de su empeño en hacerse extraer plusvalía. ¿Cómo me hago extraer plusvalía? Que me vendo yo me vendo a cuenta de la ilusión de un objeto que me va a resolver, me va a colmar. Me vendo. En el sentido metafórico y literal. Haciendo emerger una inédita decisión por su deseo. Por su deseo no es el deseo del marketing, es decir, el apetito de objetos metas, sino que el objeto del deseo es lo que lo causa, que es un agujero. ¿Ok? Entonces el deseo, como un tanto indestructible porque es irreductible a una satisfacción de cualquiera, ¿no? Es decir, por el acto de mantener sus objetos separados del agujero que constituyen la causa, no taponarte. El agujero de la inexistencia del rapport, vamos a decirlo francés para que se entienda que esa palabra relación no es lo que uno puede tener buenamente para tener pues, el encuentro sexual, pues, de la relación sexual en tanto relación en el sentido matemático, en ese sentido de una escritura que podría realmente dar cuenta no por la vía del significado, sino de una articulación de relaciones que da cuenta de eso y que permite operar. Eso es lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, se trata, bueno, ¿cómo hacemos con eso? Con eso que no hay, que sería cómo me entiendo yo plenamente con otra persona y somos uno, y aquello que hay que es un exceso que va solo y que a veces que tiende a separarme. Bien, eso se ve en los místicos. Las órdenes contemplativas son de recluirse en la relación con Dios, y otras órdenes que son de fundados, conventos, etcétera. Ese es el mismo dilema del goce. Allí. La siguiente. Bueno, quise terminar con esto de Lacan, ¿no? Porque de todo esto que se enfrenta, hay cierta visión del psicoanálisis como una cuestión heroica y una cruzada contra el goce, y bueno, vamos aquí a deshacernos, no sé qué más, ¿entiendes? Lacan decía, no hay que llevar un psicoanálisis demasiado lejos. Cuando una persona piense que está feliz de vivir, es suficiente. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, hay un elemento aquí que no se menciona, pero es la alegría de vivir.
No la alegría tonta o imbécil. Bueno, no tengo nada contra los imbéciles. No son más felices que uno. Bien. Se sonrió con razón como lo hacen los ojos sin ella, decía hace rato. Entonces, él dice, todo el mundo sabe que soy alegre. ¿Se tiene la idea de que Lacan es alegre? No, se tiene la idea de que Lacan es un tipo de regañón. Todos saben que soy alegre. Dice incluso que hago haciendo niñerías, que vivo haciendo chiquilladas. Sí, me divierto. Me sucede sin parar en mis textos, que me dedico a hacer bromas que a los universitarios no les gustan nada. Eso es poco serio. Los lingüistas fueron uno de los primeros universitarios que deploraron a Lacan y qué sé yo. Esa es una clave interesante en relación a lo que buscamos aquí en relación al discurso universitario. ¿Entiendes? Yo fui docente, me jubilé en Venezuela y una de las cosas que yo saqué era la señal de, si yo la estoy pasando mal, aquí algo está marchando mal. Si yo no me siento contento de lo que estoy haciendo, aquí algo está pasando mal y yo tengo que hacer algo, yo tengo que parar, no puedo seguir acá. Sea que tengo que agarrar y regañar a toda esta gente, o sea que tengo que bajarle dos, lo que sea, pero esto no marcha. Esto no marcha si aquí no hay una alegría que circule en mí. Si no hay una alegría que circule. Eso me parece que es una indicación absolutamente básica, elemental, nada de teoría, en relación a una guía para el docente. Porque la vez pasada que estuve acá yo me preguntaba, bueno, pero estamos en una universidad, estamos hablando de la política, de la filosofía, etc. Pero bueno, estamos en medio de la educación. Vamos a renegar de que somos educadores. ¿Cómo se agujerea eso? Porque la nobleza del discurso universitario es que tiene un agujero. La nobleza del discurso del amo es que tiene un agujero que el amo pueda saber que está castrado. O sea, que puede haber un lugar para la castración del amo. Y para el universitario, bueno, también que hay algo que agujerea el todo saber, que hay algo del saber, que el saber no lo alcanza. Y que se recurre a otra cosa. Y entonces, aquí hay una indicación. Es verdad, no soy triste. Más exactamente. Solo tengo una tristeza en el curso de la vida tal como me ha sido trazado. Es que cada vez hay menos personas a las que se les pueda decir las razones, a las que les pueda decir, ahí está ese C, está de más, a las que les pueda yo decir las razones de mi alegría cuando las tengo. Eso se traduce de otra manera. El secreto de la alegría es el poder compartir cuando tenemos la alegría con otros. Está en el lazo social. Está en el lazo social. Ese es el saber alegre de que hablan los filósofos, y es el que se puede esperar también de un analizante que se consienta a la operación analítica.